Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno. Realmente, como siempre, ¿verdad? Es un privilegio que el Señor nos da el compartir la palabra. Bueno, como todos sabemos, nosotros pertenecemos al ejército de Cristo. Nosotros somos soldados del cuerpo de Cristo. Amén. Pero todo soldado está expuesto a batallas y a combates constantemente. Es inevitable que en acción haya un herido. Cuando hay una herida es porque hubo una batalla. Cuando hay una herida es porque hubo un enfrentamiento. Cuando hay una herida es porque hubo un encuentro cuerpo a cuerpo con un enemigo que quería agredirnos y nos agredió. El tema de hoy es sobre las heridas del pasado. Pero esas heridas, estamos hablando heridas en el alma, no heridas físicas, ¿verdad? Sino heridas en el alma, y hay riesgos en que nosotros no sanemos esas heridas. Nos hemos acostumbrado a trabajar heridos. ¿Cómo así? Si lo vemos desde el punto de la genética, por ejemplo, en la mujer, Dios nos hizo seres impresionantes. No es que los hombres no, pero en este caso dice que la mujer, por ejemplo, cuando tiene a su bebé y tal vez fue con cesárea, llena de puntos, se enferma, recién parida, ¿verdad? Recién dado a luz, y anda con el muchachito ahí, ¿verdad? Dándole pecho, sacándole los gases, dándole nalgaditas, cambiando pañales, haciendo de todo la mujer. Y las que no tuvieron ayuda en casa, ¿qué pasa? Así, aún en medio, con su cesárea y con todo, tenían que lavar, cocinar, hacer de todo en la casa. Por eso, muchas veces se nos acostumbra, hablando físicamente, a trabajar heridos. Aprendimos a sobrevivir con heridas, a continuar caminando con esas heridas, pero hay algo en el alma, es diferente. Porque en el alma, con la herida, pues muchas veces andamos durante muchos tiempos, muchos años, andamos con esa herida. Pero el Señor no quiere que sigamos andando con heridas en nuestra alma. No sé cuántos, me imagino que en alguna oportunidad, pues, tal vez todos nos hemos herido, ¿verdad? Físicamente. A veces pequeña, a veces más grande. Pero cuando tenemos una herida, ¿qué es lo que pasa? No caminamos del mismo modo. Recuerdo cuando mi suegro estuvo hace poco herido, que se dio con la cuchilla en la guaraña, el paso de él ya no era el mismo, ¿verdad? No podía caminar solo al principio. Entonces, no es lo mismo cuando estamos heridos a cuando estamos sanos. Dejamos de tener el mismo paso, dejamos de andar de la misma manera cuando estamos heridos. Siempre vamos a tener una limitación. Quiero que escuchemos estas palabras. Primero, perdemos el ritmo y vamos a trabajar con una limitación. El herido fácilmente puede ejercer, el herido difícilmente puede ejercer una tarea completa. ¿Por qué? Porque estamos heridos. A veces nos vendamos para ocultar una herida. Pero ahora quiero hablar sobre las consecuencias de cuando una herida no es tratada.
quiero hablarles de qué pasa cuando ocultamos una herida. ¿Qué puede ocurrir a una persona de Dios cuando hay una herida y preferimos ignorarla en vez de atenderla? Y eso me llamó mucho la atención, esto que vamos a estudiar, después vamos a entender por qué. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 10. Me acompañan a Lucas capítulo 10, versículo 30. Esto es sobre la parábola del buen samaritano. Y aquí en esta parábola, Jesús nos quería dar una lección. Queríamos que aprendiéramos algo. Estaba preguntando sobre el prójimo, ¿verdad? Ya tienen por ahí Lucas 10, 30. Amén. Nos dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué vemos acá? Este hombre estaba haciendo un recorrido, vemos de dónde a dónde, de Jerusalén y va camino a Jericó. Qué raro. ¿Y Evelyn qué quiere decir? Me gustó mucho esto y quiero compartirlo. Dice, para entender de dónde venía y a dónde iba. Primero, dice que ese Jerusalén, ese Salén, dice que significa paz. Significa paz. Entonces, lo que nos quiere decir acá es que este hombre venía de un lugar de paz. Donde este hombre tenía, dice, tranquilidad, venía de un ambiente ameno. Todo tranquilo, estaba bien. Iba camino a Jericó. Y nos dice que la raíz de donde sale la palabra Jericó, dice que significa luna. Y la luna, pues sabemos, es inestable. Tiene 4 fases. Todo el tiempo está cambiando, ¿verdad? La creciente, la menguante, la nueva, la llena, está cambiando. Entonces, dame un momentito. Que algo, aquí voy, aquí. Entonces, este hombre iba de Jerusalén, de un lugar de paz a un lugar, dice, de inestabilidad. El lugar Jericó iba de un lugar de paz a un lugar de inestabilidad, a un lugar donde iba a cambiar todo el tiempo, porque eso significaba Jericó. A un lugar de cambios emocionales, porque el alma es como la luna, tiene estado. Visto que a veces estamos felices, a veces no. Está cambiando todo el tiempo. Es diferente e inestable. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Y nos dice acá, solo aquellos que han gobernado su alma saben tener un solo estado en el alma. Pero el alma tiene estados. Entonces esta alma dice, o este muchacho, este señor venía de Jerusalén, de un lugar de paz a Jericó, a un lugar inestable. Ahora, y dice la Biblia que en el camino, ¿qué pasó? Cayó en manos de ladrones. Nos dice la Biblia, por cuanto el enemigo dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Eso nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces el enemigo se dio cuenta de que este hombre estaba saliendo de su lugar de paz, se estaba saliendo de su estado de paz y que iba rumbo a un lugar donde iba a haber un cambio emocional. Entonces todo el tiempo, muchas veces nos vamos a estar metiendo en situaciones donde van a haber cambios emocionales, amistades que nos van a hacer salir del lugar de paz, por ejemplo, ¿verdad? Para de pronto meternos en Jericó, en lugares inestables. Pero cuando Dios lleva a Israel a Jericó y le dijo, conquístelo, ¿qué era lo que le estaba diciendo ahí?
que conquistaran su inestabilidad. Dice que él cae en manos de ladrones y le despojan. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos acá? Le despojan, le hieren y le dejan medio muerto. Ahora, me voy a meter aquí en esto porque después al final vamos a entender por qué. Vamos a hablar sobre algo que le llaman el preámbulo de la muerte. ¿Qué es el preámbulo de la muerte? No es más que cuando no se ha muerto, pero se está en lo que algunos le dicen en que está en el limbo, un pie allá y un pie acá. El preámbulo de la muerte es aquel estado donde ya no se sabe si desear la vida o desear la muerte. Ya van a entender por qué de esto. El preámbulo de la muerte es un estado donde dice que se siente que el alma se le está yendo, que el espíritu se le está yendo, que está vivo, pero que todavía falta algo, hay un vacío. De pronto es como si alguien le sacara algo, como que si le están despojando de la vida y hay un preámbulo ahí. Sabe que la muerte está ahí, pero que todavía no le ha llegado la hora. Eso es el preámbulo de la muerte. O sea, pero que de pronto algo se le quita, como que sí, como que no, ¿verdad? Este hombre, dice, había caído en el preámbulo de la muerte. ¿Y qué había pasado con este hombre? Le saquearon los bienes a él. Pero ¿a qué se nos ha saqueado? Y dice que cuando lo saquean, o sea, cuando le sacan, le hieren. Decíamos que Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Entonces, cuando le saquean, cuando le roban, le hieren. Hay una herida cuando nos roban algo de valor. Y no estamos hablando de algo monetario, del bolsillo, de la billetera, de algo físico. No, estamos hablando, ¿verdad?, de algo espiritualmente. Entonces, primero le roban a este y luego lo hieren. Ocurre algo en la vida del creyente. ¿Cuántas el diablo no nos ha robado? Ahora yo les pregunto, pero contéstese, o sea, contestémonos cada uno. ¿Qué nos ha robado el enemigo? Nos ha robado Salén, que significa la paz. Nos ha robado la tranquilidad. Nos ha robado de pronto la libertad que teníamos. Quizás la salud. Quizás nos ha robado el sueño, el dormir. Ahora es el insomnio. Se llama tu amigo que te visita cada noche. ¿Qué nos ha robado? Igual pasó con este que iba de Jerusalén a Jericó. Lo saquearon, le robaron lo más valioso, lo hirieron. Salió del lugar de paz y cuando iba caminando, él no sabía que iba a ser saqueado. Y al que lo saquean, lo hieren. El diablo nos hiere cuando nos roba un bien de Dios, un bien que Dios nos ha dado. Vuelvo a preguntar, ¿qué nos ha robado el enemigo del pasado que nos causó una herida? Nos robaron la inocencia, la dignidad. Cuando hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando estábamos pequeños y vino una persona, vino tu tío, tu primo, porque a eso es lo que utiliza el enemigo. Muchas veces creemos que puede ser
gente ajena, pero utiliza a los más cercanos para herirnos. Cuando vino esa persona y nos tocó, nos manoseó, nos violó, nos hirieron, porque robaron la inocencia de nosotros. Nos robaron el amor de papá, el amor de mamá. Cuando nos dejaron solos con mamá o con papá, cualquiera de los dos, o totalmente solos, nos robaron el amor. Cuando tus papás, en lugar de darte ese amor, te golpeaban físicamente, te agredían con palabras, físicamente, psicológicamente, como sea. Cuando sus padres se divorciaron y se fue con otra, ¿qué nos robó el enemigo? ¿Qué nos saqueó? Que causó una herida en el pasado. No sé qué me está pasando aquí, que se me va. No. Deme un momentito que... No, aquí, ¿qué nos ha robado el enemigo? Les hablaba que si nos ha robado la inocencia, ¿qué fue lo que pasó? Si nos violaron nuestros padres. Este hombre estaba herido en el camino, pero lo que quiero que veamos acá es esto. Dice en el versículo, en ese mismo que estamos, en el versículo 33, dice que pasó. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, dice que él vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Y quiero que por un momento nos detengamos ahí. Dice que pasó el levita por el lado y lo ignoró. Pasó el sacerdote y también. El levita era aquel que enseñaba la ley. Representa el maestro, el que enseñaba, aquel que administraba, ¿verdad? Que el que enseñaba era el levita. Por eso nosotros sí podemos estar enseñando, pero creo que no debemos de dejar, como este samaritano, la importancia de ver las heridas, ¿verdad? En aquella otra persona que está herida. Porque este levita enseñaba, pero lo dejó. Si vemos el sacerdote, dice que el sacerdote es el que presentaba la ofrenda en aquel tiempo. Bueno, no, y todavía, ofrenda en el que llega al altar, dice, y presenta aquí, dice, por ejemplo, es como la persona como quien dice, miren, como canto, miren, como danzo, miren, pero, ¿y el herido? Y nos dice después que pasó un samaritano, tal vez alguien que quizás no tenía los requisitos, pero dice que cuando pasó cerca y cuando él le vio, dice que fue movido a misericordia. Y dice que él vendó sus heridas. Ahora les hago esa pregunta. ¿Por qué no le curó? ¿Por qué le vendó? Dice que le vendó sus heridas, no le curó. Cuando una herida está abierta, hagámonos de cuentas, ¿verdad? Una herida física, cuando está abierta, nunca van a faltar insectos que se acerquen a ella.
Cuando estamos heridos, o sea, las moscas, los mosquitos, todos van a querer estar ahí. ¿Sí me entienden? Háganse la idea de una herida. Cuando estamos heridos, hasta el perro, muchas veces el gato viene, y, ¿verdad? Para chupar eso que sale de la herida. Entonces este hombre decía, yo no te puedo curar, pero te voy a vendar, porque la herida va a traer insectos y las moscas son aquellas que vienen a vomitar sobre una herida. Cuando estamos heridos, no va a faltar espíritus inmundos que lleguen al alma que está herida. Cada herida va a ser una puerta de entrada de insectos, de espíritus inmundos que van a venir a ensuciar el alma. Ahora, al diablo le conviene que estemos heridos, porque al estar heridos vienen esos insectos espirituales y va a ser puertas, como hemos visto en otras oportunidades, puertas abiertas para el enemigo. Por eso a él le sirve que nosotros estemos heridos. Cuando el alma se hiere, la herida es una apertura, y una vez que el alma está herida, va a ser el escondite de espíritus que van a estar ahí guardando. Entonces, el samaritano le dijo, necesito cubrir tus heridas, necesito evitar que se acerquen espíritus porque estás débil. Y lo venda. ¿Y qué dice que le da? Le da aceite y le da vino. Hay algo acá. El que está herido no va a recibir ni vino ni aceite. Primero, el aceite es señal de la unción y el vino es señal de gozo. Si estamos heridos, no vamos a tener llenura del Espíritu Santo. No va a tener llenura de gozo, porque ¿qué es lo que hace la herida? Le va a impedir llenarse. ¿Alguna vez tal vez nos hemos herido con una herida grande? ¿Qué hace la herida cuando le untamos un medicamento, por ejemplo? ¿Qué hace? La herida, o le untamos algo, hay una pomada, algo, ¿verdad? La comienza como a botar. ¿Verdad que sí? No sé si te has dado cuenta en algún momento, le pone uno una pomada y la herida empieza a desprender un líquido que empieza como a repeler el medicamento. No, no lo quiero. Empieza como a llorar la herida, ¿verdad? Empieza a desprender un líquido. No, no quiero, no quiero. Igualmente sucede en el ámbito espiritual. Muchas veces, no, no quiero ser tratado, porque esa es una de las cosas que tenemos que saber, que para nosotros ser sanados, nosotros debemos ser tratados por alguien que tenga el Espíritu Santo. Entonces, no quiero que me curen. Y eso es lo que hace la herida físicamente. Al repeler, al no querer ese medicamento, no quiero sanar. Y este hombre samaritano le dijo, no te voy a sanar. Yo te tengo que vendar porque te tengo que proteger. Y después de que le vendó, le aplicó el aceite y la unción, que es lo que quiebra el yugo. La herida lo había puesto bajo yugo. Y después le iba a dar vino porque necesitaba la sangre de Cristo para ser libre. ¿Cómo vamos a ser sanados de las heridas del pasado?
necesitamos ser tratados. Y ese tratamiento, como decía ahí, ¿verdad? Hablando físicamente también, muchas veces no vamos a querer o nuestra carne se quiere oponer, pero es necesaria. Nosotros debemos dejarnos, ¿verdad? Por que seamos tratados en esas áreas donde el enemigo nos ha saqueado. ¿Qué es lo que el enemigo te ha saqueado de hace tiempo? Yo no lo sé, mas Dios sí lo sabe. Y Dios quiere vendarnos, quiere sanarnos. Hay una de las cosas que sucede en las iglesias y es precisamente esto. ¿Cuánta gente herida llega a las iglesias y se ponen, por ejemplo, a que hagan cualquier servicio al Señor o caen en el piso, como sea, pero ¿qué pasa? Siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque también pasa de que en iglesias no se trabaja lo que es la liberación. Porque cuando alguien está herido, no puede retener ni el vino, ni puede retener el aceite. La herida está como repelente ahí, no lo puede retener, rechaza el tratamiento. ¿Qué pasa? Como cuando alguien está enojado, ¿verdad? Y uno le quiere abrazar, ¿qué es lo que hace? No me abraces. Eso es lo que hace. Déjame, no quiero. Cuando alguien está triste, igual. Le quiere consolar, pero igual, no, déjame. Es el primer gesto, es lo primero que hacemos. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere el tratamiento. No quiere ser sanado. La consecuencia de una herida es decir, no quiero. No quiero saber de Dios, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber del hermano, no quiero saber de los pastores. No quiero, no quiero, no quiero. Entonces, ¿qué es lo que hacen las heridas? Las heridas matan. Cuando se comienza a buscar en las personas, cuando han pasado situaciones, cosas, ¿verdad? Y se va al origen y todo comienza con una herida, allá desde que era niño, desde que estaba en el vientre de su madre. Desde ahí comienzan las heridas. Cuando una herida no fue tratada, no fue sanada, el herido no recibe aceite y vino. Y quiero que veamos esta otra parte. En Lucas capítulo 1, 46. Lucas capítulo 1, 46 nos dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Muchas veces vemos que lo que se habla de María, ¿verdad? Y que la visitó el ángel y que el ángel le trajo un mensaje del cielo. Y el ángel entonces le dio la palabra y María quedó embarazada y su vientre y todo lo demás. Pero ¿cuál era el estado de María cuando llegó ese mensaje? Este versículo nos dice, y María dijo, Señor, miraste mi bajeza. Ahora, ¿qué significa la palabra bajeza? Cuando vamos al original, dice que describe que es una depresión. Esta mujer dice que se sentía en el piso, no tenía autoestima, pero dice que tenía una herida y Dios se la vio, Jesús se la vio. Aquí les quiero
A ver si puedo aquí hacer esto. Vamos a ver si lo hago aquí. Y lo ven, ¿verdad? Ven el vaso. Entonces, para ver qué necesito aquí. María, cualquiera de nosotros. Pero, ¿qué pasa si le hacemos una herida? Es un vaso. Somos vasos. Lo llenamos. Pero ¿qué sucede? ¿Lo pueden ver? Se comienza a regar. Somos un vaso, como María. Y entonces digo, yo necesito una virgen pura para poner en ella un vientre, para depositar al hijo. Pero María tenía una herida. Entonces, si le echamos agua, vino, aceite a alguien que está herido, lo que pasa es que lo pierde. Por eso es que nosotros necesitamos ser tratados. Entonces María dijo, Señor, ¿cómo te fijaste en mi bajeza? Soy un vaso, soy virgen, pero tengo una herida, tengo una bajeza. ¿Cómo fue que quieres darme a tu hijo cuando yo tengo una bajeza? Por eso el Señor le dijo a José, no te atrevas a dejarla. Y José pensaba en secreto que la iba a dejar, pero el Señor le dijo que no. Ya el Señor había visto la herida que había en María. Y le dijo, no te atrevas a dejarla, porque aquí lo que ella lleva es mío, y si tú lo rechazas, ibas a rechazar lo que venía de él, a él mismo. Ahora el Señor dice, recuerda la parábola del samaritano. Él venda la herida, da el vino y da el aceite. Y decimos muchas veces, Señor, lléname. Pero el Señor te dice, estás herida. Satúrame, Señor, estás herida. Espíritu Santo, lléname, estás herido. Hay una herida. No importa cuánto el Señor nos eche y nos eche y nos eche y nos dé y nos dé y nos dé. Hay una herida. Y se va a vaciar. Por eso el Señor quiere y nos habla tanto de ser tratados nuestras heridas del pasado. Es que siento dolor. Claro, vamos a sentir dolor cuando tenemos una herida. Pero una herida que no ha sido sanada. Y cuando la herida no sana, tenemos una herida aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en el brazo, y uno la toca y no está sana, duele, ¿verdad? Cuando ya te sanó, ya no me duele. Pero, claro, el Señor, en el asunto de las heridas y en lo que el Señor trabaja en nosotros, siempre Él va a estar trabajándonos esas áreas. Por eso no nos podemos descuidar o creernos la que ya soy libre. No, el Señor siempre va a trabajar esas áreas. ¿Y por medio de quién las trabaja muchas veces? Por medio de las personas, inclusive que muchas veces tenemos a la par. Ahora, si nos tocan algo del alma, dice que hay 3 asientos del alma: sentimientos, emociones, memoria e intelecto. Y si le sacamos a la memoria las emociones del pasado, muchas veces vamos a llorar de dolor, porque no hemos sido sanados. María le dijo al Señor, Señor, tú viste en mí mi bajeza, me viste como un vaso. Todo el mundo veía a la Virgen, ¿verdad?
todo el mundo puede ver la cura, la madre de Dios, igual pasa, pero Dios vio la herida. La gente muchas veces va a ver en nosotros lo que necesita de nosotros. El único que va a ver en ti las heridas es aquel que quiere vendarlas. Hay gente que se va a acercar a nosotros y nos va a ver como un vaso del cual puede beber y sacar provecho. Pero va a haber gente que Dios va a poner que va a ver tus heridas. Y se va a acercar porque vio nuestra bajeza y nos va a confrontar y nos va a decir, ahí hay una herida, déjame curarte. Hay una herida, déjame sanarte. Hay una herida, déjame tratarte. Porque no importa cuánto vino yo te dé, no importa cuánto aceite yo derrame. Por eso el samaritano primero vendó y luego echó vino y luego dio aceite. Muchas veces estamos pidiendo, ¿verdad? Pero pedimos mal. Muchas veces porque no podemos retener a causa de una herida. Entonces, ¿qué pasa si una persona está muy herida, muy herida y la llenamos? Y si está muy herido, bueno, tenía que abrirle un poco más. Lo que va a hacer es que va a chorrear más rápido, entre más herido esté. No puede retener nada. Y llega un momento donde va a estar la consecuencia de una herida no sanada, que es vaciarse de Dios. Y creo que me pasé en tiempo. Esta es la palabra. Aún queda más. Ya dirá el Señor si seguirá una segunda parte, pero que sea el Señor el que lo diga. Entonces, mis hermanos, una herida, nada. Tenemos que dejarnos tratar por el Señor. En este caso, pues el Señor ha puesto a nuestras cabezas, Rubén y Gaby, ¿verdad?, para tratarnos esas heridas por medio del Espíritu Santo en ellos. Que duele mucho, pero es necesario en nuestras vidas para poder sanar, para poder llenarnos de ese aceite y ese gozo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga, espero haya sido de bendición.